¿Y cuándo te enamoras del flamenco? ¿Hay una fecha estimada o eso...? No, es algo progresivo, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. A mí me gustaba, cuanto más me gustaba, más quería saber, cuanto más sabía, más me gustaba y al final hasta que te conviertes en un auténtico pelma. ¿Qué es saber para los demás. ¿Qué es saber de flamenco? Yo no sé de flamenco, yo soy un buen aficionado. En el flamenco, a la gente de la que nos gusta y tal, nos autollamamos los aficionados. ¿No? Soy un aficionado, luego los hay buenos aficionados y malos aficionados. Yo creo que soy un buen aficionado, me gusta mucho investigar de dónde viene, cuál ha sido la trayectoria del flamenco desde que empieza a haber los primeros vestigios hasta ahora mismo, y siempre te queda muchísimo por saber, es imposible. Yo no me considero un flamencólogo, me considero un flamencólico, que es diferente. ¿Tienes cantadores o cantadoras favoritos? Hombre, es inevitable, ¿no? Tener siempre alguien que te gusta más o menos. A mí yo era un absoluto devoto y adoraba a Enrique Morente, no solamente como cantador, sino como creador y como persona. Era una persona fantástica, formidable. Pero no sé, que me gusta a todo el mundo. O sea, ahora yo estoy escuchando mucho a Bambino. Bueno, Bambino es un rumbero antiguo de los 60 y 70 que marcó una época, vamos, fue brutal. El mundo de la rumba evolucionó muchísimo con Bambino, ¿no? Y con Paco de Lucía, sobre todo, el Fuente y Caudal. El disco que subió y estuvo en el número 1 de los 40 principales en aquel momento, con Entre dos aguas. Entre dos aguas es una rumba. La rumba ha hecho mucho por el flamenco. Joder. ¿Cómo ves ahora el flamenco de ahora? Pues mira, yo lo veo en constante evolución. Hay gente haciendo cosas pero espectaculares, sobre todo en el baile. O sea, es brutal cómo ha evolucionado. Hay gente como Eva la Hierbabuena, Israel Galván, o sea, gente que están haciendo unas cosas formidables, súper modernas, están arrasando por todo el mundo, pero en España lo veo, pues como siempre, es decir, no le hace caso a nadie. Eso te iba a decir, digo, si valoramos poco el flamenco, porque como ya está aquí, pues bueno. No, lo valoramos por desconocimiento. Y además hay muchísimos prejuicios basados en el desconocimiento y la ignorancia. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿qué es lo que más te cabrea? Pues mira, por ejemplo, la gente se cree que el flamenco es una cosa rancia y antigua. Mentira, es una cosa moderna, en evolución constante y triunfando en todos los escenarios del mundo. Eva la Hierbabuena, por ejemplo, ha sido Premio Nacional de Danza en Francia. Israel Galván está en Estados Unidos, en Nueva York, arrasa. O sea, vamos a ver, hay gente haciendo cosas extraordinarias, extraordinarias. Existe el flamenco de siempre, pero no es una cosa rancia, es una cosa profunda, auténtica, para la que hay que hacer un mínimo esfuerzo para comprender. Pero no hace falta empezar por ahí llegas después. Yo creo que se están haciendo cosas estupendas, pero en cambio no hay un programa en la televisión pública con apoyo, con dinero de verdad, para que se pueda hacer una cosa digna y de verdad en una hora buena. No hay un programa de radio que se haya programado en un horario bueno. No hay un apoyo institucional en ningún sitio. O sea, yo creo que por mero desconocimiento y con esos prejuicios, creyendo que es una cosa antigua, rancia, apegada al franquismo, mentira, todo lo contrario. Ha habido grandes cantaores y grandes artistas flamenco que en su momento fueron unos grandes luchadores de la universidad, además también contra el franquismo. O sea, que es desconocimiento puro y duro. Y ya con esto de verdad que me pongo muy serio. No, pero hace bien. Creo que es lo único, y cuando digo lo único lo digo con mayúsculas, lo único que España puede vender al exterior con la etiqueta de español puro y duro, nada más. No hay otra cosa. Ni el jamón. Perdona, el jamón es una cosa de comer que lo mismo lo puedes hacer en Polonia que no sé dónde. No. Eso, no. La gastronomía, macho, no, porque en todos los sitios se come. No, los toros tampoco, porque los toros se torean en Francia, se torean en América, se torean en Portugal. No, lo único que se puede decir que es única y exclusivamente español, hecho y fabricado aquí, es el flamenco. Punto. Y terminamos ahora mismo la entrevista. Yo la termino. No. ¿Y hay relación entre el flamenco y el humor? Pues yo me acuerdo, chiquito de Cazadán era cantador. Bueno, vamos a ver, eso es un cantador que tiene gracia. Pues no tiene pero el cantador primero. Genio. Pero cantador. Me digo que después pasa a ser un ¿hay alguna relación entre la arquitectura y el humor?
Habrá chistes de arquitectos, entiendo. No, habrá arquitectos graciosos. Vale. No, vamos a ver, el humor y el flamenco, lo que pasa es que en Cádiz, vamos, en Andalucía, pero especialmente en Cádiz, hay muchísima gracia. Sí. Entonces, claro, hay gente del flamenco muy graciosa. Y luego hay una cosa que es el flamenco también, que son los tanguillos y tal, que tienen una gracia y tienen una ironía maravillosa. El carnaval, o sea, es brutal, ¿no? Todos los pasodobles y los tanguillos de carnaval tienen una ironía maravillosa. Pero hay cantadores y artistas del flamenco muy graciosos. Pero eso no significa que el flamenco, o sea, que el humor esté dentro del flamenco. Bueno, pues lo estará en la vida. ¿Has encontrado muchos cantadores graciosos? Bueno, en Cádiz es una maravilla. Es una maravilla. Hay muchísimas anécdotas, además, muy graciosas. Cuéntame alguna, ya que estamos. Pues mira, iban andando el Cojo Peroche y ahí, ¿cómo se llamaba este? Joder, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Se me ha venido. El Beni de Cádiz. Vale. Iba el Beni de Cádiz y el Cojo Peroche andando y pasan por delante de la casa donde había nacido o había vivido Pemán. Sí, y entonces, Pemán. Sí, José María Pemán. Entonces se ponen allí delante de él y había una placa que pone aquí vivió José María Pemán y tal. Y le dice el Beni al Cojo Peroche, le dice, Cojo, ¿aquí qué pondrán tu caza cuando tú te mueras? Y dice, hombre, pues pondrá, se vende. Sí, totalmente. Totalmente. Muchas anécdotas, sí. Ya que estamos hablando del purgatorio, subiendo al purgatorio de Tepeyac, siempre preguntamos, Juan, por la relación con Dios, con la fe. ¿Cuál es la tuya? Yo no soy creyente, soy de una familia tradicional española, católica, Sí, como todo el mundo, como y me crié y me eduqué en un colegio religioso, en los marianistas, en la Moros. Pero bueno, a lo largo de mi vida he ido depurando mi fe hasta que la he hecho desaparecer. Tristemente, no soy creyente, pero respeto absolutamente la fe de cada uno. Claro. Es más, en muchísimas ocasiones, fíjate, incluso me fastidia no serlo. ¿Ah, sí? Sí, hombre, porque vamos a ver, la gente que de verdad, no digo los de boquilla, digo los que de verdad tienen fe y creen en una vida eterna y en esto, pues claro, es que es maravilloso. O sea, te da un asidero vital brutal, ¿no? El saber que cuando te mueres vas a ver a tus seres queridos y vas a vivir eternamente y tal, pues debe ser la bomba. Juan Luis Caro, bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias. Voy a decir avanzadilla para que la gente se quede, que has traído la guitarra. La guitarra. Me has hecho traerla, que es diferente. Es verdad, casi te he obligado a traerla. Que toco muy mal. Casi te he obligado a traerla. ¿Puedo enseñar la guitarra? Sí, hombre, claro que sí. Me levanto en mitad de la entrevista. No te preocupes, Carmen, no te preocupes. Voy yo. Esto después la tocas si quieres al final de la entrevista. Vale. Pero fíjate que se ve esta guitarra. Pues ¿esto es barato o esto es caro? Medio. Medio, ¿no? Medio. Está curradita ya. Pues esto, mira, que parezco... Ten cuidado que parezco un cantador. como la choques. A ver. Esta es... Después tocamos algo. Venga, vamos a al final, esto es clickbait para la gente se quisiera. Claro, ¿La vuelvo a poner ahí o ahí todavía? Déjala ver. Sí, que se vea, que asome, para que la gente... Bueno, te da alegría tener la guitarra cerca. Bueno, es que la guitarra para mí, o sea, no la guitarra, cantar es algo que va pegado a mí. ¿Tú cantas todos los días? Todos los días. Soy un poco pesado, pero sí canto todos los días. Mira, uno de los momentos mágicos de mi día es cuando llego a casa por la tarde-noche, o si estoy en casa, me pongo en la terraza, que tenemos una terraza así acristalada en casa, y entonces me pongo ahí unas velitas, una copita de vino y me pongo a cantar yo solo para mí y a tocar. Ese momento, mira, yo puedo estar muy estresado, muy cabreado, muy cansado, no sé qué, no sé cuándo, que ese momento me vuelve a reconciliar con la vida. Para mí es maravilloso. Y luego, la gente a la que nos gusta cantar, pero que nos gusta de verdad, nos sirve para no aburrirnos jamás. Yo no me he aburrido en la vida. ¿Te has aburrido? Yo no, porque cuando me veo que hay... ¿Te aburres cantas? Claro. Cuando veo que, me voy a aburrir, me pongo a cantar y ya soy feliz. O sea, a mí cantar, te juro que es que me llena tanto, me hace tanto bien, que es que, o sea,
que, bueno, es que no entiendo la vida sin la música y sin cantar. Bueno, no sé si tendremos velas después para ponerte. Si no hace falta, si no no tenemos... sí, me las dejo caer por aquí. Bien, bueno, señoras y señores, Juan Luis Cano muchos se conocerán por ser la mitad de Goma Espuma. 70%. 70%. Es que si no, bueno, ya que estoy aquí yo, pues lo digo. Ese dúo que hizo tan No, feliz... 50. 55. 50, venga, 52. 52, ni para ti ni para mí. Que hizo tan feliz a España es muchas cosas. Principalmente yo digo que es periodista, que es escritor, que es humorista, que es madrileño, que es de Carabanchel, que también sabe de cocina. Bueno, sabe. Soy un experto. Me gusta cocinar. Cocina mucho. Cocino todos los días, para comer y para cenar. ¿Y para merendar no? Para merendar no. Eso ya cada uno lo que... ¿Sabe de toros? Me gustan los toros, sí. ¿Te gusta el flamenco, hemos dicho? Gusta mucho el ¿Te flamenco. gusta el Atlético de Madrid? Sí. Y también sabrás sobre funerarias, porque tu familia tuvo una. Muchísimo. De funerarias sé mucho. ¿Qué es lo que más manejas? De funerarias. De funerarias en general. ¿Qué conocimiento de la funeraria podrías enseñarnos aquí ahora mismo? Bueno, es que vamos a ver, la funeraria, hay que explicarlo, tío, la gente se va a creer que yo voy matando gente o enterrando gente. Vamos a ver, el negocio de mi familia paterna fue una funeraria, fue la funeraria de Carabanchel. La Paz. La Paz se llamaba. Y la parte de arriba de la funeraria era la casa de mis abuelos. Mis abuelos vivían en la parte de arriba, en la casa. Y entonces la parte de abajo era la funeraria, pero realmente una funeraria que es una oficina. Entonces debajo estaba la oficina de mi abuelo y era la funeraria. Lo que pasa es que o sea, estaba lo que era el despacho, a la izquierda había un salón muy grande, un salón enorme donde estaban expuestos los féretros. Sí, claro. Sí, no, que es lo normal, que es como la charcutería, pues está puesto el género. Claro, tú tienes luego donde está el almacén, pues en el almacén nuestro había un féretro, pero no había muertos. Sí, no, Estaban los féretros, que algunos eran muy bonitos. Madera de caoba, tipo de cosas bonitas. Y luego al otro lado estaba el garaje. ¿Y qué había en el garaje? Pues coches de muertos. Entonces yo estaba en casa y tal, a lo mejor yo era pequeño, y a lo mejor estaba en casa allí haciendo los deberes con algunos compañeros del cole. Tú lo vas con naturalidad. Hombre, vamos a ver, es que entonces decía mi madre, venga, ir terminando que vamos a la funeraria. Y claro, mis amigos, ¿qué ha pasado? No íbamos, eso significaba, vamos a ver a los abuelos. Claro, que estaban vivos. Sí, claro. Fuerte. Entonces, claro, ir a la funeraria era, ¿o dónde está papá? No, está en la funeraria, claro. Eso si no estás acostumbrado, pues te llama. Entonces yo escribí una novela que se llamaba La funeraria. Y ahí no cuento la historia de mi familia, por supuestísimo, pero sí que describo la funeraria como te la acabo de contar a ti. O sea, la funeraria de esa novela está descrita exactamente como era la casa de mis abuelos y como era la funeraria de Carabanchel. Y luego algunas anécdotas. Por ejemplo, teníamos un empleado allí en la funeraria que se llamaba Pablito, que cuando se cogía alguna curda y tal en el bar de enfrente, se llamaba Chacón, se echaba a dormir en los féretros. ¿Abiertos o cerrados? Hombre, imagino que abiertos. ¿No? ¿Se puede abrir un féretro por dentro? Yo creo que no sé. ¿Nunca te metiste en ninguno por probar? No. Sí que jugábamos allí, mis primos y yo jugábamos en la sala de los féretros en verano, porque estaba más fresquito. Sí, claro. Sí, no, para las condiciones de la funeraria, de la madera y eso. De verdad, tío, estaba fresquito. Bueno, Juan Luis es esa parte de un chaval criado en medio de una funeraria en Carabanchel, es un contador de historias reales o inventadas. Y hace poco ha sacado una historia inventada pero pegada siempre a la actualidad, que es su quinta novela. Se llama Yo fui Santa, -4 ediciones. Correcto. Tú que eres un hombre tan extrovertido, tan jacarandoso, ¿cómo llevas el proceso de escribir que, como diría aquel, es muy para adentro, muy para adentro, muy para adentro? Pues vamos a ver, para mí es un sacrificio grande. Lo que pasa es que luego una vez que me pongo a escribir, ya me meto ahí y me lo paso muy bien y me gusta muchísimo escribir, me gusta muchísimo. Pero sí que es verdad que yo soy una persona muy extrovertida, me encanta la calle, estar con amigos, con gente, conocer gente, o sea, soy un tío de culo inquieto, que se suele decir, ¿no? Se me cae la casa encima. Y claro, escribir es un proceso íntimo, como tú lo acabas de decir, es un proceso muy íntimo en el que tú estás solo contigo mismo y con tus fantasmas y tus mecanismos mentales. Y claro, hacer ese proceso de decir, venga, tío, que tengo que escribir. Me cuesta mogollón, me pongo excusas a mí mismo constantemente, ¿no? Pero luego una vez que me siento, me dan las horas muertas porque me encanta, me lo paso muy bien. Y escribir ficción especialmente. ¿Tienes algún método a la hora de escribir? ¿Te debe bien levantarte muy pronto? No. ¿Echar agua fría? ¿Escribir desnudo? ¿Sabes que siempre hay como teorías sobre cómo se escribe mejor? Bueno, hay mucho ritual, mucha gente que escribe que tiene rituales. Yo no, toda mi vida he llevado
un ritmo muy caótico en mi vida, siempre. No he estado sometido a rituales, no he estado sometido a horario. Bueno, sí, cuando hacía la radio empieza a una hora y acaba a otra hora. Pero nunca he sido una persona ordenada en mis horarios. Y para escribir soy igual. O sea, hay veces que escribo por la noche, otras por la mañana. De repente 3 días que no escribo porque no puedo, luego es una semana seguida así. Lo que sí intento, cuando me meto ya con algún libro, es hacerlo en momentos en los que estoy solo. Entonces me suelo ir de casa. Porque si estoy en casa, me despisto con una de pipas. Entonces me voy a sitios muy aburridos. ¿Como cuál? Pues mira, antes me iba a un apartamentito que tenía mi madre en Gandía, en invierno. Porque Gandía en invierno es una ciudad muerta, ¿no? O sea, a la parte de la playa. No hay nada, absolutamente nada, está todo vacío y encima llueve mucho, que la gente se cree que no, pero cuando llueve y tal. Y entonces me metí allí y es que no había nada que hacer. O sea, salí a la calle y es que me metí a casa otra vez deprimido. Entonces, ya que estabas allí, pues te pones a escribir. O me cojo una habitación rural en un sitio que no hay nada, de un socarral y tal. Un secarral y tal, para que no haya nada que puedas interactuar con ello. Eso es. Vale. Bueno, es buen sitio el Purgatorio para presentar Yo fui santa por el simple hecho del título, que mejor que el Purgatorio para purgar las almas. Tengo entendido que la novela tiene mucho que ver con la mentira, con los bulos, con las noticias falsas, con una aparición... Me gusta que digas noticias falsas y no fake news. Es que yo estoy harto de decir fake news. Hay que decir fake news, hay que decir noticias falsas. Tenemos un idioma muy rico, tremendamente rico, pero está, sobre todo en los medios de comunicación, publicidad, está plagado de anglicismos. Bueno, me parece muy bien utilizarlos. Iba a decir que ha venido mal medio, porque se llama The Objective esto. No, pero hombre, siempre hay excepciones buenas, siempre hay excepciones buenas. Tiene una aplicación que esto ya estaba el nombre puesto hace ya años. Hombre, sí, ya lo sabía yo. Eso digo. No, pero perdón, que te decía, lo de las noticias falsas. Que hay una aparición mariana en un pueblo del norte, y es una cosa falsa, que bueno, pues obligan a la chavala, que es una chavala, de ahí Yo fui santa, a seguir con la mentira y a creer la mentira y a hacer un negocio de la mentira. Eso. ¿Lo explico más o menos bien? Sí, más o menos. ¿Te preocupan mucho las mentiras? Bueno, me preocupan, claro que me preocupan en la medida en que alteran la realidad o la realidad como debería ser, claro que me preocupa. Y mucho más si esas mentiras están encaminadas a manipular al resto de los seres, claro que me preocupan. En esta novela yo realmente eso es lo que quería contar. O sea, cómo una mentira puede llegar a convertirse en algo muy grande en tanto en cuanto la gente esté dispuesta a creerla y el relato esté bien realizado, ¿no? Esté bien hecho. Y claro, una aparición mariana me venía al pelo, porque dije, joder, es algo que es el ejemplo perfecto, ¿no? de cómo se puede una aparición mariana falsa. Yo no estoy entrando... Yo en esta novela en ningún momento me he planteado hacer una revisión a la fe, en absoluto. Esto es una aparición mariana falsa como podría ser, ¿sabes? O otra cosa. ¿Dónde pones más la crítica en la correa de transmisión de una mentira? ¿En el propagador? ¿En el que cree la mentira? ¿En el que quiere creer? ¿En el que dice que no es mentira para no meterse en líos? Yo creo que vamos a ver, la novela no solamente sí está basada en esa aparición, pero también hay una serie de ingredientes aledaños que son los que consiguen que todo eso tire para adelante. Entonces, la crítica, si la hay, es más en esos otros personajes que han ido siendo los ladrillos de esa historia, ¿no? En cómo se manipula con intereses siempre espurios, siempre con unos intereses, por lo menos para poner entre paréntesis, entre comillas. Cuando escribías la novela también pensabas en medios de comunicación y en periodistas. Bueno, por supuesto. Por supuesto. Es que yo creo que los medios de comunicación en los que yo he trabajado y sigo trabajando desde que tengo 18 años, empecé a trabajar en un periódico. No, antes previamente ya había trabajado en una radio. No. Primero 18 años fue lo primero en un periódico, en El Periódico, que salió simultáneamente en Madrid y en Barcelona, luego se quedó solo en Barcelona. Desde los 18 años estoy trabajando en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son quienes fundamentalmente en una sociedad establecen hacia dónde va uno, hacia un sentido o en otro sentido. No hablo solamente político, hablo social, socioemocional. Son quienes
son los vehículos a través de los cuales se van lanzando, se van creando los caldos de cultivo y los ecosistemas sociales. O sea que, y en manos de quiénes están los medios de comunicación, de las élites económicas. ¿Y qué quieren las élites económicas? Tenemos que plantearnos muchísimas cosas para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y por eso los periodistas y los contadores de historias, porque no solamente un periódico o un medio de comunicación cuenta cosas, también lo cuentan los escritores, también lo cuentan los poetas, también lo cuentan los cantantes. Es decir, quienes cuentan historias tienen que saber que tienen una responsabilidad muy grande en hacia dónde camina la sociedad, ¿no? ¿Te parece peor el ecosistema mediático de hoy que el de hace 20 años? No es que me parezca mejor o peor, me parece más abundante. Entonces, hay más medios, es verdad. Claro, entonces al haber muchísimos más medios, la presión, no la presión, sino la influencia, pues es mayor. Evidentemente, es que cuando yo era jovencillo, tío, cuando yo estudiaba en la facultad, había 4 radios, una tele y 20 revistas o 15 revistas y 3 o 4 días eran porno o X, entonces, que también influyó mucho en la sociedad. Pero quiero decir, había muy poquitos medios. Luego de repente, maravillosamente para el mundo, que nació Internet y la tecnología está multiplicando día a día las posibilidades de transmitir mensajes, ¿no? Hablamos sobre la mentira, que me parece interesante. ¿La mentira es necesaria? ¿Necesitamos mentirnos? Ahora te traigo más agua. ¿Mentirnos para nosotros mismos para seguir viviendo en el día a día? Bueno, evidentemente, la mentira es necesaria si es una mentira piadosa o es una mentira buena. Sí, bueno, muchas veces engañarte puede evitarte disgustos. Pero al fin y al cabo una mentira lo que está haciendo es ocultar la realidad, ¿no? Lo que pasa es que hay mentiras piadosas o mentiras que llevan una buena intención. Por ejemplo, cuando tú te lees mi novela, si yo te pregunto, ¿te ha gustado? Coño, no me digas que no. ¿Prefieres que te digan...? Digo, sí. Sí, está muy bien, me ha gustado mucho. Claro, o sea, sobre todo... Hay mentiras que está bien. Claro, sobre todo... va a tener consecuencias lo que me digas. Claro. Pues coño, pues si no va a tener consecuencias, pues dime que está bien. Claro. ¿Para qué me voy a ir yo a mi casa con un disgusto? Si eres Mario Vargas Llosa, pues hombre, si me dices que está mal, te duele porque es Mario Vargas Llosa, pero si eres un amigo, no digas que claro, está, no me digas. Bien, y ya está, y sigue para adelante. ¿Crees que...? Muchas gracias. Carmen Suárez, la jefa de... Hola, Carmen, gracias. Que tenemos aquí para todo. Ya. Joder, vamos, estoy mejor que en brazos. De verdad. ¿Crees que en política se ha perdido el valor de la palabra dada? Que la mentira ahora penaliza menos. La palabra dada en la política no ha existido nunca. O sea, vamos a ver, la palabra dada sí, el cumplir con esa palabra dada no. O sea, vamos a ver, el político tiene como primordial objetivo convencer. Y claro, cuando tú estás intentando convencer, echas mano de todo lo que puedas. Luego ya una vez que llegas al poder, si llegas al poder, es cuando te das cuenta, cuando te das con la realidad en toda la cara. Y entonces ya ves lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y hay muchísimas cosas que los políticos, cuando llegan al poder, no pueden hacer por imposibilidad real y otra cosa por consecuencia social. O sea, yo voy a no sé qué. Bueno, tío, luego llegas a... Mira, yo me acuerdo cuando Rajoy decía, voy a bajar los impuestos, llegó y los tuvo que subir, porque estábamos en una crisis de cagarte. Pues no solamente no los bajó, sino que los subió. O sea, cuando tú llegas ahí al poder y la realidad se te echa encima, es cuando realmente ves si puedes cumplir o no puedes cumplir. Pero al principio, vamos... Anchas Castilla. ¿De la política española te preocupa algo mucho? ¿Te quita algo? Sí, me preocupa muchísimo la ultraderecha. Muchísimo. Me preocupa muchísimo la ultraderecha. No en España. Bueno, en España, evidentemente, porque me toca más de cerca, que es donde vivo yo, viven mis hijos y viven mis amigos. Pero me preocupa en el mundo. O sea, creo que, mira, los medios de comunicación, más que los medios de comunicación, las redes sociales han conseguido que los mensajes simples, directos, simples, sin fondo, sean los que inclinan posiciones. Y eso es muy peligroso. Estamos perdiendo el sentido crítico, nos estamos dejando arrastrar por un populismo muy peligroso y esto significa retroceso en derechos. Y si solamente retroceso en derechos, mal que bien, pero espero que no vaya más allá, porque todo
todo movimiento, históricamente, todo movimiento bélico horrible y toda tragedia humana ha empezado por un movimiento chiquitín. Que el algoritmo nos dirige, el algoritmo nos dirige. Y luego hay algo muy peligroso que está en el germen de todo, que es la desigualdad. O sea, cuando crece la desigualdad y unos poquitos viven cada vez mejor y una gran mayoría vive cada vez peor, esos son los grandes problemas que ha tenido la humanidad. Siempre ha sido eso. Cuando unos poquitos han vivido de la hostia y muchos lo han pasado mal. Y la desigualdad está empezando a crecer, ¿eh? A veces cada vez más. Claro. Sí. Bueno, hablamos un momento de goma espuma. Maravilloso. Mira, he traído un micro para ponerlo aquí encima de la mesa, como si fuera esto goma espuma. Ay, qué bonito. Qué maravilla. Pues es muy bonito. Le hemos robado a los otros compañeros de otros podcasts, hemos robado el micro. Es muy bonito. En mitad de la... Sí, pues somos muy de... Digo yo, soy muy de... Bueno, a un joven que no sepa qué es goma espuma, que haya escuchado a sus padres hablar de goma espuma y a lo mejor haya visto algún vídeo de Gitanillo Peláez o alguna el vídeo de los muñecos. El vídeo de los muñecos. Pues esto es goma espuma. ¿Qué es goma espuma o qué fue goma espuma? A un joven que haya que explicarle esto. Pues Goma Espuma fue un programa de radio que surgió a principios de los años 80 y que creó una manera nueva de hacer radio, basado en un humor muy surrealista, pero también muy observador de la humanidad, de la sociedad, y muy personalizado, muy personal, porque era la manera de hacer humor de dos personajes, de dos personas humanas, pero que también tenía detrás un trasfondo social e informativo, porque luego Goma Espuma empezó siendo solamente un programa de humor. Ya te digo que siempre teníamos algo detrás, pero un programa de humor por humor, un humor muy absurdo, muy surrealista, pero luego dimos el paso a unir nuestras dos facetas, que era la humorística y la informativa. Nosotros somos periodistas, y entonces empezamos a hacer un programa de información, que es lo que siempre quisimos hacer, pero utilizando el humor. ¿Se puede combinar el humor y el periodismo? Absolutamente. Lo que tiene que haber, cuando tú combinas el humor y el periodismo y la información, lo que tiene que presidir esa simbiosis es el sentido común. Y yo creo que Goma Espuma lo consiguió. Y lo consiguió creando un estilo propio de hacer radio con un lenguaje propio también. Y eso fue lo que caló muchísimo en aquel momento en la sociedad. Teníamos una audiencia brutal, teníamos una audiencia que nos elegía libremente y teníamos una audiencia mucho más joven que era audiencia obligada, que eran los hijos de los papás que nos oían cuando nos llevaban al cole y ellos iban atrás oyéndonos por narices. Y también se hicieron luego gomas pumistas, ¿no? O gomas pumeros. ¿Hacíais bromas, ahora con el paso de los años, ¿tú crees que hacíais bromas o gags o chistes? Que nosotros bromas no gastábamos, ¿eh? ¿Bromas no? Nosotros no gastábamos bromas, nosotros hacíamos gags, gags, sketches y tal, pero eso de llamar a alguien haciéndote pasar por otro y tal... Eso ya fue después. Yo digo, después en la radio, que pasó después. No, pero que eso nosotros no lo hemos hecho jamás. En otro programa. No, y eso algunos lo hacían también simultáneamente a nuestro tiempo. ¿No te gusta lo de las...? A mí eso nunca me ha gustado, lo de hacerte pasar por alguien, engañar a alguien para sacarle los colores o para... Me parece patético, de hecho. Nosotros hacíamos muchísimas llamadas, conseguimos además hacer entrevistas y conseguimos entablar conversación con personajes en su momento muy, iba a decir importantes, no, pero que estaban muy en el candelero. Pero siempre nos presentábamos. Lo primero que decíamos era, mire, somos Goma Espuma, un programa de radio de la cadena SER, de M80 en aquel momento, queremos hablar con tal. O sea, jamás nos hicimos pasar por nadie, jamás. Y así conseguimos hablar, yo qué sé, pues con Pinochet cuando estaba oculto en un hotel en Londres, nos enteramos dónde estaba y le llamábamos todos los días, pero nos presentábamos. Eso de hacerte pasar por alguien, cambiar la voz y tal para engañar al personaje y tal, eso me parece lamentable. Bueno, pues dicho queda, digo, que esto lo siguen haciendo algunas veces en la radio. Sí, bueno, cada uno hace sus cada unas. ¿Hacíais comedia que ahora convendría a lo mejor no hacer en algunos momentos? El tema de la autocensura también estaba presente en esos momentos, el tema de los límites del humor. Bueno, ¿Cómo ha cambiado un poco el panorama? Vamos a ver, el tema de los límites del humor, te lo he dicho antes, los únicos límites que tiene que tener el humor son el sentido común. O sea, lo que es absurdo es que por un chiste malo te meten en la cárcel. O sea, eso no puede ser. Eso es ridículo. O sea, eso no puede consentirse. En una sociedad no puede consentir que por hacer un chiste, por muy malo que sea, metan a un tío en la cárcel. ¿Eso qué es?
Claro, le criticarás socialmente, dirás que es un gilipollas o no le reirás la gracia y le quitas el programa o le quitas el teatro. Pero tú no puedes meter en la cárcel a un tío porque ha hecho un chiste malo. No, es que ha hecho un chiste sobre un muerto en un atentado. Pues es un imbécil. Es un imbécil al que hay que condenar socialmente. Pero no le puedes meter en la cárcel. ¿No? Yo concuerdo con tu opinión. Entonces sí que es verdad que ahora mismo estamos en un momento en el que la gente se tiene que autocensurar porque... ¿Tú te autocensuras? Yo no. Yo no, pero porque yo no creo que en la vida haya hecho una broma o un chiste o haya hecho un sketch, no sé qué, no sé cuánto, intentando ofender o hacer daño. Entonces yo no me he autocensurado nunca. ¿Pero por qué? Porque creo que soy una persona con sentido común, que en algunas veces se me puede ir, claro, evidentemente. Hacíais humor con la actualidad. Sí. ¿Son tiempos los de ahora para hacer humor con la actualidad o estamos demasiado encabronados? Vamos a ver, el humor siempre sale al rescate. Sí. El humor tendría que ser obligatorio en la vida. Es una válvula de escape maravillosa. O sea, ¿dónde va el mundo sin el sentido de la ironía o el sentido positivo de la vida? ¿Dónde va el mundo sin la felicidad como objetivo? ¿No? Si yo te digo ahora a ti mismo, dime los 5 momentos más felices de tu vida. Estoy seguro que de esos 5 momentos felices, por lo menos 2 o 3 son momentos en los que te has reído. Hay risas, sí. Pues ya está. El humor para salvarnos. Claro, absolutamente. Y más, bueno, y literariamente en España, la tradición literaria española, ¿dónde viene? Pues viene del Quijote, viene de la picaresca, del humor. ¿La risa al poderoso le duele más que la crítica? Bueno, es que la risa, si te refieres a la ironía... burla o la ironía. La ironía, por supuesto. Por supuesto, la ironía te desarma. Eso lo habéis comprobado, lo has comprobado tú en todos estos años. Sí, bueno, yo recuerdo que había gente, sobre todo políticos, que venían como con miedo, pero nosotros nunca hemos sido unas personas agresivas en las entrevistas, hemos entrevistado a todos ellos, pero a todos ellos, o sea, desde el panorama artístico mundial, porque hemos entrevistado a artistas de Hollywood, desde eso hasta grandes directores de cine asiático, hasta políticos, que yo creo que por Goma Puma pasaron todos los políticos de este país, del arco parlamentario, hasta escritores, desde premios Cervantes, o sea, todo el mundo ha pasado por ahí. Y quienes venían un poco más... Asustados. Eran más reacios y venían un poco más con más prevención, eran los políticos. Porque precisamente la ironía muchas veces les desarma. Y además luego pasaba otra cosa, que muchos de ellos pretendían ser graciosos también. Pero no, si usted no tiene que ser gracioso, el gracioso soy yo. Claro, claro. Usted... Haga su papel. Claro, usted en su papel. Sí. Y mira, justamente porque como habéis hecho muchas entrevistas en Goma Espuma de la radio y en la vida, hace una semana salió una actriz que se llama Mónica López, en una radio catalana, creo que era Radio Espel o algo así, diciendo, creo que no sé, lo viste, supongo, el tema de que no hay que ir al hormiguero, la gente de la cultura no tienen que ir al hormiguero porque ese señor, se refiere a Pablo Motos, blanquea el fascismo y a gente tú como entrevistador que has hecho muchas entrevistas, digo, si entiendes ese razonamiento de no ir a determinados programas porque blanquean el fascismo, como dice López, y si comprendes que la entrevista o las entrevistas blanquean a gente. Las entrevistas blanquean a la gente. Y lo que sí entiendo es que la elección personal de ir a un programa o ir a otro. O sea, ¿Entiendes el argumento de...? No, yo entiendo que elija ir a un programa o no ir. Pero ¿y que una entrevista blanquea? Por supuesto, blanquea. Pero cada uno es libre de ir a promocionar su trabajo a un programa o ir a otro, nada más. O sea... Pero las entrevistas blanquean, es que son dos preguntas diferentes. Claro, son dos preguntas, son dos preguntas por el precio de una. Sí, claro, las entrevistas blanquean. Y luego que si me parece bien, pues me parece bien. O sea, yo qué sé, que vaya donde quiera. Sí, no, por supuesto. Yo iba más al argumento de el blanquea el fascismo. Claro, bueno, el fascismo o lo que quieras, o sea, las entrevistas, tal como tú las enfoques y por dónde las lleves, te pueden servir para que el entrevistado salga en un podium o salga arrastrado. Y los programas de entretenimiento tienen mucho eso, ¿no? Que muchas veces se les acusa de si invitan a determinado personaje que no es lo mismo que una entrevista seria, digamos, por así decirlo, a un político. No, pero es que, vamos a ver, es que lo de la entrevista seria, mira, el humor es muy serio. O sea, el humor es un vehículo que sirve
para trasladar un mensaje de una manera, digamos, más, no sé si dulcificada en algunos casos, pero te permite utilizar la ironía, te permite llegar a sitios donde de otra manera jamás llegarías. O sea, que un momento, un ojito con el humor. Es mucho más serio de lo que... Hombre, claro, es que eso de una entrevista seria, ¿qué es? ¿Una entrevista coñazo? ¿Eso es una entrevista seria? Sí. Claro, es que vamos a ver. Una entrevista en la que utilizas el humor no tiene por qué ser frívola, ni tiene por qué dejar cabos sin atar. Se puede ser crítico con humor, es lo que... Ah, por supuesto, o sea, no está mal que lo diga yo, pero como Más Puma éramos grandes entrevistadores. Y utilizábamos el humor. Y hemos hecho entrevistas espectaculares. Mira, una entrevista, por ejemplo, te pongo un ejemplo nada más. Una entrevista en la que utilizamos el humor. La única entrevista, no sé si habrá concedido alguna más, pero de luego en aquel momento no había concedido ninguna más. El rey Abdalá II de Jordania, justo cuando había surgido la segunda intifada en Israel. Ahí intervino el rey, Juan Carlos, entiendo. No, intervino el rey actual, Felipe VI. Felipe, vale. Nosotros nos fuimos a Jordania a entrevistar a Abdalá II y utilizamos el humor. En un momento y en una entrevista, tela, ¿eh? Sí. Tela, cuando estaban saliendo un montón de refugiados palestinos y se refugiaban en Jordania, él había tomado una posición en plena guerra por el agua, en fin, un momento muy delicado. Esa entrevista la reprodujo tal cual, el New York Times. Claro, dice, pues joder, pero es que estos son unos cachondos. Dice, perdóname, o sea, una cosa es que utilicemos el humor y otra cosa es que nosotros frivolicemos con la información. No frivolizamos con la información, damos la información y hacemos periodismo. O para que utilizamos el humor y la ironía. Tuviste un programa en M80, que me pareció el mejor título de programa que se podía hacer para un despertador, un programa despertador que se llamaba Arriba España. Sí, no se entendí muy bien, ¿eh? Pues yo lo entendí bien. Sí, hubo mucha gente que sí, pero hubo gente a mí me parecía un mejor nombre para un programa. Ya, pero luego me arrepentí un poco, ¿eh? Sí. Sí, por eso, porque ¿para qué vas a tocar los cojones? Pero ¿no crees que está bien? Yo iba por ahí por la pregunta. ¿No crees que está bien intentar resignificar algunas cosas y decir, vamos a tomarlo? Mira, cuando hay cosas que están tan absolutamente aposentadas, fijas, arraigadas, yo me arrepentí luego un poco. Ah, sí, no sabía. O sea, creo que fue un hombre cojonudo. O sea, a mí me lo parecía, la verdad. Sí, porque lo que estaba diciendo es, venga, despertaros que... Claro, era un programa despertador, arriba España. Claro, arriba, venga. Pero no se entendió bien y hubo mucha gente que se sintió dolida y a mí eso me dolió. Y me hizo daño. Entonces, bueno, pues pudiendo elegir otro nombre, pues ¿por qué no haberlo elegido? Bueno, que vamos... yo lo que sí es verdad que yo nunca jamás en mi intención estuvo la de hacer daño a nadie. Pero yo creo que se entendía que era una cosa cómica. Que no todo el mundo, ¿verdad? Y yo lo entiendo también, hay gente a la que le dolió. Y bueno, sobre los sentimientos no hay que opinar. Es decir, si a ti te duele la pierna, pues yo te puedo decir, digo, oye, joder, es que me está doliendo. Pero, ¿entiendes? O sea, el dolor es personal. Entonces tú no puedes convencer a nadie de que no le duela. Pero coño, es que me está doliendo, ¿no? Déjame en paz. Pues es verdad, pues perdona. Por un momento a lo de los famosos y las entrevistas. ¿Crees que están las entrevistas y los famosos un poco, digamos, demasiado asustados con lo que digan las redes sociales? Sí. Que hacemos a veces entrevistas un poco demasiado aburridas porque tienen miedo a decir según qué cosas por ya el titular o lo que digan en redes. Bueno, vamos a ver, cuando tú ¿dices por parte del entrevistador o del entrevistado? Del entrevistado. Del entrevistado yo a veces noto, y no en tu caso, digo a otras entrevistas, que siempre están como, a ver qué digo, vamos a ver, qué palabra. En las redes sociales es un vomitorio, especialmente Twitter. Yo soy muy tuitero, ¿eh? Es un manicomio. No es un manicomio, es un sitio donde hay muchísima gente que no tiene nada que decir, pero se ve obligado a decirla, a hablar. O sea, gente que no tiene nada que decir, pero como que las redes sociales le obligan a decir cosas. Dice, bueno, pues tápate, como se dicen los toros, tápate. Pero bueno, y luego también es un sitio donde gente con verdaderos problemas personales de odio, de angustia, de no sé qué, no sé cuántos, ha encontrado una ventana por la que poder soltar su bilis. Y normalmente la bilis la sueltas contra alguien, no por las buenas.
Y eso tú sabes que en redes te va a pasar. A mí me da absolutamente igual. No te iba a decir, porque tú eres combativo. Bueno, yo soy combativo muchas veces porque me hace gracia. Claro. O sea, quiero decir, yo soy un poco provocador. Digo, venga, voy a meter aquí a ver qué pasa. Y entonces siempre hay gente que te entra al trapo, me insulta. Pero lo hago un poco también aposta. Vale. O sea, me gusta ese juego. Pero hay gente que no, que se lo toma muy en serio. Entonces yo entiendo que si tú tienes una imagen pública y vives de eso, claro, muchas veces tengas un poco de cuidado, o sea, porque tú sabes si tú eres un actor o un cantante, por ejemplo, pues tú sabes que de repente si tú te declaras o haces determinadas opiniones, viertes determinadas opiniones y tal, pues a lo mejor ya te contratan en determinados ayuntamientos para cantar. Por ejemplo, digo yo, se me está ocurriendo, Sí. O en una obra de teatro no te la contratan en determinada comunidad porque haces un comentario. O sea, yo entiendo ese miedo. Me da pena que eso suceda. Me da mucha pena, porque el arte debería estar por encima de todo eso. O sea, si tú eres un buen actor o eres un buen cantante, pues te deberían contratar independientemente de que tú digas o dejes de decir. Bueno, para ir cerrando y antes de la canción. Para ir cerrando y antes de la canción. Pero tío, si no hemos hablado nada de la novela. Si hemos hablado de la novela, ¿qué más Poquísimo. ¿qué más quieres decir? No has dicho ni cómo se titula. Lo he dicho. ¿Cómo? Yo fui Santa. Muy bien. ¿Listo? Menos cuarto de ediciones. Ole. El precio está baratísimo. Bien, ¿Cuánto? bien. Nada, de aquí no voy a decir ni el precio, estará tan barato. Y eso. Vamos a ver. Tío, la literatura, el arte, no tiene precio. Esto queda buenísimo. Claro. Esto queda bien, muy bien. Claro, que mira, en la Feria del Libro, que he firmado bastante, por cierto, Sí. venía la gente que venía a firmar cariñosísima, la verdad, es que el público con nosotros es súper cariñoso. Y venía y me decía, ¿cuánto cuesta? Y yo decía, mira, tío, aprovecha, porque es que fuera de la feria vale 140 pavos. Entonces, si lo compras en la feria son 20. Imagínate. Te quitas, aprovecha. Si es que la gente después se queda a precios. Te quitas 2 cubatas el viernes. Claro, hombre. Y te compras el libro. Hombre, y no está golfeando por ahí. Claro, Mientras estás leyendo, no está golfeando. Y es mucho más sano. Hombre, por favor. Por favor, y este libro, que además que lo dejas en casa, no revuelve, es un libro buenísimo. Va, se porta genial. Se porta fenomenal, hombre. En tu casa se porta bien, ¿no? Bah, tengo cienes y cienes de Ya, qué libros bueno. allí. Yo fui Santa, menos cuarto de ediciones. Ahora después lo repetimos después de la canción. Venga, para que la gente vale, se quede. vale. Quédense que va a cantar. ¿Voy a cantar? Sí, sí. Venga, eso. Vamos, si quieres. Bueno, para cerrar antes, unas últimas preguntas. Antes de la canción final. Sí. Es cierto que eres un gran cocinillas. ¿Tienes especialidad? No, la verdad es que no. Me sale bien el arroz. Me sale bien. Arroz de normal. Arroces. Yo te hago un arroz con lo que haya. Y no me salen mal, le tengo bien cogido el punto. Pero vamos, no es que sea un especialista en arrocero. Pero bueno, me sale bien. ¿Cuál es tu mayor miedo? El sufrimiento de la gente a la que quiero. ¿Tienes algún talento desconocido y que quieras hoy y aquí desvelarnos? Estaría... Yo creo que es que yo soy tan bocas Que lo dices todo. que es que todos los talentos que tengo intento demostrarlos constantemente porque necesito el aplauso diario. Sí. Nacer es tu droga, la aplauso. Mi droga. ¿Nacer en Carabanchel es una cosa que marca de por vida? Sí, sobre todo en... Bueno, nacer en Carabanchel o nacer en cualquier sitio. Pero para bien o para mal, digo. Bueno, en mi caso fue para bien, me imagino habrá gente que habrá sido para mal. El nacer en un sitio determinado o en otro es determinante. Y por eso, mira, es muy buena la pregunta, porque puede ir un poquito más allá. Sí. O sea, la gente tiene que ser consciente que nacer en un determinado lugar es puramente casual. Casual. O sea, al haber nacido en un sitio determinado, en un momento determinado, en el seno de una familia determinada, es solamente fruto de la casualidad. Igual que has nacido en Carabanchel, en el seno de una familia maravillosa, que es mi caso, podría haber nacido en el Sahel, o podría haber nacido en Marruecos, en las montañas del Atlas, y estar comiéndome los mocos. Es puramente casual. Entonces, que nadie sienta orgullo por haber nacido en un sitio. Tú no puedes tener orgullo por haber nacido en Noruega. Es una casualidad, coño. No tiene sentido estar orgulloso de ser español. Sí, pero no por haber nacido en España, sino por lo que ha conseguido, lo que consigue la sociedad, o tú personalmente, en España, pero no por haber nacido. Claro, de lo que hace España, no de los españoles, no de haber nacido en Claro, España. tío, o sea, ¿por qué tú estás orgulloso de que en tu tierra haya arcilla? Pues tío, ¿cómo vas a estar orgulloso de que haya arcilla en tu tierra? Joder, estarás orgulloso de lo que tu gente ha conseguido hacer con la arcilla, pero no de que en tu tierra haya arcilla, porque eso es puramente casual. No sé si me explico. Más o menos. Vale. Como aficionado a los toros que eres, ¿comprendes a quienes repelen ese mundo? ¿Quienes le repelen ese mundo? Sí.
Así que me lo comprendes. Sí, los comprendo, lo que pasa es que no lo comparto. Ah, vale, vale. No, pero yo recuerdo una vez que Sabina dijo una vez, no, sí, yo sé que los toros no tienen defensa, pero mientras tanto yo voy a seguir yendo a los toros. Bueno, pues a mí me pasa un poco igual. O sea, a mí me gustan los toros, creo además que incluso desde el punto de vista ecológico son necesarios. O sea, si no existiera la ganadería brava, la dehesa se iba a la mierda. Uh-huh. Y bueno, pero es que hay un punto que es irrebatible, que es que hay un animal al que se le mata. Pues sí, evidentemente, pero también se matan las sardinas. Encima de una cubierta de un barco mueren asfixiadas. Quiero decir, el hombre es un depredador y mata. Y luego, claro, el animalismo, los animalistas tienen un grave problema para defender, que es que los animales no son animalistas. Son animales. Son animales. Depredadores. Que el que equipare la vida de un ser humano a la de un animal es un... Sí, bueno, eso es un disparate, por supuesto, pero... Como madrileño que eres, ¿cómo ves la Comunidad de Madrid, la Ciudad de Madrid? ¿Ha cambiado mucho estos años? ¿A mejor, a peor, a regular? No me gusta. En general. No me gustan los... no me gustan las políticas que se siguen y no me gusta. ¿Qué quieres que te diga? No. Es lo que tengo que responder. ¿Hay un modo especial de vivir la vida a la madrileña o eso es un mito? Es un mito absoluto. Lo que pasa es que Madrid es una ciudad maravillosa que te da y te ofrece una cantidad de opciones espectacular y entonces, claro, cuando tú tienes tantas opciones, no solamente de ocio, de todo en general, pues claro, tienes la vida un poquito más, no te voy a decir resuelta, pero tienes más, bueno, pues tienes más posibilidades de todo. Uh-huh. Si tú vives en un pueblo de 6 habitantes en medio de Castilla-La Mancha, pues es que muy difícilmente podrás elegir. De entre el Atleti, los toros, el flamenco, el humor, ¿qué quitarías si te obligaran a punta de pistola? A ver, ¿el flamenco? El flamenco, los toros, el Atleti o el humor. Los toros. Y la última, ¿qué ves en televisión? Pues mira, veo el fútbol, uh-huh. Los toros ya no. Porque los echan de todos lados. Alguna serie, pocas, uh-huh. Y algún documental, sí, pero no soy yo muy televisero. ¿Con qué nos vas a deleitar? Pues mira, os voy a hacer ahora mismo una interpretación del huevo frito con trufa y bechamel de foie. Y qué rico, ¿eh? Bueno, pues yo que sé, has hablado de Bambino, ¿quieres que cantemos una rompita de Bambino? Vea, por lo que tú quieras, ¿eh? Yo me quito de en medio y tú cantas. Y ya Carmen Suárez dirige el vídeo y el sonido. A ver, esto va a machacar mucho, ¿no? Ahí está la pared, ahí está la pared que separa tu vida y mi vida. Ahí está la pared, ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared, yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, que tú volverás ese día. No puedo abrazarte, ni puedo tocarte, ni puedo besarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Ahí está la pared. Arrequitao, Juan Luis Cabo tiene una novela, se llama Yo fui santa y además canta flamenco y lo ha cantado aquí en el Purgatorio de Tío Diáctiv. Ha sido un placer conocerte. Un placer, Juan Luis. también. Quede con Dios, con el Dios que queramos. Claro, que iba al Atleti. Y te esperamos en la siguiente novela. Por favor, que no se vaya a Carrasco, hombre, que muy bueno. Mientras que no se vaya Simeone. Sí, por supuesto. Ole, 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 Cholo Simeone, el padre Simeone, estamos contigo. Gracias, Juan Luis. Un abrazo.